que estoy encontrando yo en la comida que no encuentro en otras áreas de mi vida. Trabaja eso, el crujir de las patatas, el sonidito de la bolsa, todo eso está hecho para que tú tengas más ganas de consumir ese alimento. ¿Tú cómo crees que suele comer la gente? ¿Crees que solemos comer con hambre de verdad? Yo creo que la mayor parte de las ocasiones no. Te autoconvences de que ese va a ser el último que te vas a dar, pero la realidad es que todos los días te lanzas esa misma frase, esa misma promesa y sigue sucediendo porque es complicado. ¿Cuál fue el atracón así más grande que llegaste a darte? ¿Qué tipo de alimentos había? Yo siempre era con alimentos saludables porque es lo único que había en mi casa. Plátano con crema de cacahuete y lo pongo con un poco de pan. Luego, algo salado para quitarme un poquillo. Me hago un sándwich de queso o con embutido. Y luego, para terminar, quiero algo dulce. Voy a por los cereales con el yogur. Y otra vez. Pero tuve uno que fue como súper heavy, o sea, siempre me pasaba por la noche y acabé como súper dolorida del estómago, de no poder dormir en toda la noche. Al día siguiente me encontraba, o sea, como si hubiese tenido fiebre la noche anterior. Es que lo hacen casi sonámbulas, de levantarse e irse directamente a la nevera, al móvil, lo que sea, y no ni enterarse. ¿Qué pasó con esta chica en concreto? Dejó de tener atracones, empezó a comer de manera intuitiva, soltó la báscula, que para mí eso es como lo más importante. O sea, dejó del todo atracones. No tiene atracones. Alucinante. Nada. ¿Cómo es un poco el perfil psicológico típico de una de tus clientas que se da atracones? Mujeres muy autoexigentes. Es que literalmente creo que me comí 2 pizzas y pico, o sea, creo que eran como 20 trozos. Salí de ahí, como yo digo, con un esguince de estómago. Una comida al día intenta hacerla sola, en casa, sin distracciones, sin móvil. Le preparaba unos bols de pasta hasta arriba con queso y sabía que él se estaba comiendo eso y que eso le estaba matando. ¿Cuáles son esas 3 principales diferencias entre hambre fisiológica y hambre emocional? Recuerdo hace unos años cuando estaba obsesionado con todo el tema de las dietas, el gimnasio, comer poco y entrenar mucho, que hubo un momento en el que cada vez que salía con mis amigos o con mi familia, era como el momento de escapar. Era toda la tensión, todo el estrés que había aguantado a lo largo de toda la semana, me pegaba un atracón social. Es curioso, ¿no? Porque este tipo de cosas suelen pasar más quizás de forma aislada, pero en mi caso era como la oportunidad de escapar. Y, por ejemplo, también tengo a mi pareja Andrea, que tuvo problemas con esto ya sí de manera más recurrente, por cuestiones quizá más emocionales también, porque como veremos, esto puede ser tanto por la parte emocional como por la parte restrictiva, por la parte de las dietas. Y hoy tengo la fortuna de haber traído una invitada al podcast que específicamente ayuda a sus clientes con esta problemática de los atracones, el hambre emocional y, en definitiva, ese parche a nivel de alimentación que muchas veces usan las personas para liberarse del estrés, de la ansiedad, de las preocupaciones, de la tristeza, incluso también para celebrar, ojo, una vía de escape más de las que nos ofrece este mundo moderno, al igual que las apuestas, los juegos u otro tipo de cosas. Hoy nos vamos a centrar con el tema de la comida para generar una buena relación con la misma. Así que vamos a por ello. Esther, ¿qué es el hambre emocional? El hambre emocional. El hambre emocional es básicamente el recurrir a comer a partir de una emoción. Es decir, no porque yo tenga hambre a nivel fisiológico, de que mi cuerpo me está pidiendo energía, sino que es una emoción la que me hace ir a la cocina y coger un alimento normalmente palatable, normalmente sabroso, para calmar, para aliviar esa emoción. Normalmente suele darse con emociones que percibimos como negativas. Vale, mira, antes de empezar a profundizar, me gustaría saber, también para que la audiencia te conozca un poquito, si hay algo en tu historia que te hizo comenzar a ayudar a las personas con este tema. ¿Tú tuviste problemas con el hambre emocional, atracones? Yo tuve problemas de atracones, no tanto por la parte de hambre emocional, sino por esa parte de restricción muy agresiva. Entonces yo pasé por atracones durante mucho tiempo, a la vez me estaba formando como dietista y cuando terminé de formarme y de manera paralela conseguí superar este problema, me di cuenta de que me gustaba mucho ayudar en esta parte y que además sentía que valía para eso porque además lo había vivido, lo había experimentado y que tenía la capacidad de poder ayudar a otras mujeres que hubiesen vivido lo mismo. Que bueno, siempre digo que al final juntar esa parte más de conocimiento, de titulitis, digamos, ¿no? Más profesional, de estudiar, con la parte de experiencia, para mí creo que es clave a la hora de ayudar con cualquier problema. ¿Quién es Esther ahora mismo? ¿Cómo te definirías?
¿Cómo me definiría? Pues Esther es dietista nutricionista, soy experta en atracones, en conductas de mala relación con la comida y bueno, me dedico a crear contenido en redes sociales enfocado justo a esto, sobre todo a esa parte de que otras chicas se sientan identificadas con lo que comento, que no se sientan solas, que vean que... Porque cuando estás pasando por algo así, realmente crees que solo te pasa a ti, que eres tú el único bicho raro que está experimentando todo eso y la realidad es que muchísimas personas ahí fuera están viviendo exactamente lo mismo y lo están guardando de la misma forma que tú. Ajá. Entonces, sobre todo esa parte de darles un espacio seguro en el que se puedan sentir identificadas y ver que no son las únicas. ¿Son principalmente chicas o tienes también algún chico? Esto es algo que se da tanto en hombres como en mujeres. Yo personalmente hasta ahora solo he tenido la oportunidad de trabajar con mujeres, también porque es un poco el área en el que yo me he movido un poquito y es lo que me ha llegado hasta ahora, pero también sucede en hombres, por supuesto. Vale, vale, pero por norma general, o sea, no sé si por estudios que hayas visto, así en general, ¿se suele dar más en mujeres? O sea, por ejemplo, pues otro ejemplo, las compras. O sea, hay veces que a nivel emocional las mujeres tienden a compensar más con las compras. Por ejemplo, los hombres más con el porno. ¿No? Entonces, bueno, no sé si, por ejemplo, el usar la comida para parchear emociones, si es una tendencia mayor en mujeres o tú crees que simplemente es porque como tú eres una chica, pues también atraes más a mujeres y, bueno, no sé. Yo creo que se da más en mujeres, pero por esa parte de la restricción, porque al final el canon de belleza a nivel, pues en las mujeres, a nivel en esa parte, está mucho más instaurado. Ajá. Es más fácil que una mujer caiga en una dieta restrictiva, que caiga en conductas compensatorias y por tanto que se dé esta parte de atracones por esa restricción que se está produciendo por dietas estrictas sobre todo. Claro, porque normalmente hablamos de hambre emocional y parece que es eso, para parchar exclusivamente emociones. Pero claro, si tú a tu cuerpo no le estás dando lo que necesitas porque quieres tener el cuerpo de influencer de turno en Instagram, lo que sea, dejas de comer, al final tu cuerpo llega a un punto que entra como en ese estado de alerta, digamos, ¿no? Exacto. Y al final acabas arrasando con todo. Exacto. Yo siempre digo que los atracones tienen una restricción, aunque esté ahí muy, muy en el fondo, pero y una restricción no solo necesariamente tiene que ser me como menos calorías de las que necesito o me prohíbo X alimento, sino que puede haber restricciones a nivel cognitivo, es decir, yo me permito comerme este plato de pasta hoy con mis amigas o por X razón, pero lo estoy haciendo desde el no debería estar comiéndome esto porque voy a engordar o ya me estoy pasando o mañana ya el lunes tengo que empezar y esto voy a tener que estar restringiéndolo de nuevo. Entonces, de una forma u otra, aunque sea una emoción negativa la que desencadena ese atracón o estemos parcheando una emoción a través de la comida, siempre tendemos a hacerlo con esos alimentos que normalmente nos restringimos o que comemos con cierto miedo o con cuidado porque esto me va a hacer engordar o no es para mí. Bueno, aquí se me vienen bastantes preguntas que ya te iré haciendo, pero quiero retomar un poquito el tema de tu historia. O sea, ¿tú cuántos años tienes? Yo mismo tengo 26. 26. ¿Y cuándo empezaste un poquito con el tema personal de tener atracones, con las dietas restrictivas y todo esto? Yo empecé un poco por el fitness, pues un poco lo que decías, ¿no? Que el fitness se supone que eres disciplinado, pero en realidad, bueno, lo que está esto parcheando es que tengo conductas con la alimentación que no son del todo saludables. Entonces empecé pues eso, con lo típico, voy al gimnasio, empiezo a medir mis macros, a pesar lo que como, empecé a bajar de peso, a verme muy bien y decir, ostras, esto tengo que ir un paso más allá, me veo bien, pero puedo verme mejor todavía, voy a seguir bajando calorías. Entonces, pues la restricción cada vez era más agresiva y cuando ya un poquito empecé a salir de ahí, empecé a permitirme, empecé a flexibilizar un poquito, es cuando empezaban a aparecer los atracones, de todos esos alimentos que yo durante todo ese tiempo me había estado prohibiendo. Esta etapa de atracones se fue a partir de los 22 probablemente. Obviamente cuando estaba en esta etapa más restrictiva también aparecían atracones, porque al final pues vienes de una restricción muy agresiva, siguen apareciendo atracones, pero una etapa de atracones puro y duro, de decir todas las noches tengo un atracón, pues a lo mejor a partir de los 22, aproximadamente un par de años. ¿Y qué fue lo que consideras que te hizo salir un poco de ese bucle? No sé si hubo aspectos que imagino que sí que mejoraste a nivel nutricional, si también hubo otras cosas a nivel psicológico que empezaste a cambiar, ¿qué fue lo que te ayudó a salir un poco de esa rueda? Yo recuerdo que decidí que, o sea, obviamente cuando estás en ese bucle es como todos los días, no, este es el último, tengo que empezar a ponerle solución, tengo que hacer algo, pero
hacer algo que es, o sea, realmente es que no sabes qué hacer. Fíjate, este es el último, ¿eh? Me recuerda como a que quiere dejar de fumar, al que quiere dejar Exacto. de... Es que casi es como... Bueno, ahora después te preguntaré sobre el tema de la adicción a la comida, si tú crees que eso existe, pero bueno, continúa, perdón. Sí, pero totalmente, o sea, esto es una frase muy recurrente en las personas que sufren atracones, que te autoconvences de que ese va a ser el último que te vas a dar, pero la realidad es que todos los días te lanzas esa misma frase, esa misma promesa y sigue sucediendo porque es complicado. Y pues todos los días yo decía, este era el último, este va a ser el último, mañana ya lo voy a hacer súper bien, mañana esto ya no me va a pasar, al día siguiente volvió a pasar, pero tuve uno que fue como súper heavy, o sea, ese día siempre me pasaba por la noche y acabé como súper dolorida del estómago, de no poder dormir en toda la noche. Al día siguiente me encontraba, o sea, como si hubiese tenido fiebre la noche anterior, fatal, 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 y dije, esto ya se me está yendo de las manos, realmente sí que tengo que hacer algo y ya de verdad. Y fue ahí un poquito cuando empecé, pues fui al médico, pues al final la sanidad pública tampoco está muy puesta aquí, lo único que te mandan, pues tómate este antidepresivo que te inhibe un poco las ganas de comer. Bueno. ¿Te lo llegas a tomar? Rechacé mucho esa opción de primera, sí que tuve una etapa por la que lo probé, pero no... Claro, al final la solución que te da, estás desesperado, ¿qué haces? Pero claro, no se aborda la raíz fundamental del problema. Entonces yo a partir de ahí empecé a investigar mucho por mi cuenta, empecé a leer mucho, ya estaba titulada como dietista, entonces toda esa área más nutricional sabía cómo gestionarla, pero al final no es... Resolver los atracones no es, no, meto más proteína en mi plato para estar más saciada, que es lo que veo mucho en redes sociales. Estoy más saciada, pero me voy a dar otro atracón igual porque el problema no es ese. Entonces, como que empecé a investigar mucho, a leer mucho, a ver muchas cosas especializadas en este tema. También a nivel psicológico, con mi psicóloga pues lo empezamos a abordar un poquito y a partir de ahí poco a poco fue como empecé a dar pasitos fuera A de encontrar un yogur. poco luz, ¿no? Eso es. Y curiosidad, porque al final el tema de los atracones, el hambre emocional, yo hablo con gente, hay gente que pues te dice, me he devorado 2 paquetes de galletas, un helado de 1 litro, tal y cual, y luego hay otro que te dice, me he comido 2 plátanos y un poco de crema de cacahuete y ya lo etiquetan como atracón. Exacto. Bajo tu punto, bueno, tu experiencia personal, ¿cuál fue el atracón así más grande que llegaste a darte? O sea, ¿qué tipo de alimentos había? Yo siempre era con alimentos saludables porque es lo único que había en mi casa. Ajá. Y además yo seguía como muy metida en la idea de... O sea, para mí todo lo que fuese procesado, azucarado y demás, refinado, era como esto no es para mí, entonces ni siquiera lo compro, en casa no lo tenía. Y era con alimentos que dentro de lo saludable pues podían aportarme cierto placer porque eran más dulces, más, pues lo típico, plátano con crema de cacahuete, No falla. pan, ese tipo de cosas que siempre, lo que Sí. te decía, lo como pero sin pasarme, porque igual tiene más calorías de las que debo consumir o igual ya me va a hacer alejarme de ese objetivo físico, era justo con esos alimentos y se daba siempre con eso. A lo mejor algún día que tenía cereales, todos estos súper basiquitos sin azúcares ni nada, o muesli y tal, pues sí que aparecían esos alimentos porque como normalmente no me los permitía, el día que los tenía en casa era como esto no dura aquí ni media tarde. Entonces, son los alimentos Así un poco, digamos, un ejemplo para que la gente lo pueda visualizar, qué tipo de alimento, o sea, cuánta cantidad, más o menos, Vale. no sé si recuerdas alguno. Sí. Esto sí que es cierto matizar que en cada persona se da de una manera. Hay gente que un atracón, pues, a lo mejor es con cantidades un poco más pequeñas, hay gente que es como lo que te puedo describir ahora, pero en un atracón al uso, como la definición estándar, sería un consumo de comida descontrolado y sobre todo en el que pues a lo mejor empiezas comiendo dulce, porque es lo primero que te apetece, pues plátano con crema de cacahuete y lo pongo con un poco de pan. Luego, ay no, algo salado para quitarme un poquillo, me hago un sándwich de queso o con embutido. Y luego, para terminar, quiero algo dulce, voy a por los cereales con el yogur y otra vez, pero algo salado, ahora quiero otra vez, yo qué sé, jamón que tengo en la nevera y vuelvo al dulce. Esto sería como una definición más... De atracón, ¿no? Sí, eso es. ¿Y la diferencia con hambre emocional? O sea, porque no sé si hay alguna diferencia entre hambre emocional y atracón, o si el atracón, digamos, es un tipo de ingesta que se puede hacer dentro del hambre emocional. Sí, puede darse un atracón sin que haya necesariamente, sin que exista ese hambre emocional. Vale. Y puede que haya momentos en los que comemos por hambre emocional que no necesariamente terminan en un atracón. Pues me siento un poco triste, he discutido con mi pareja o me va a bajar la regla y me autorregulo pues recurriendo a alimentos un poquito más dulces, más azucarados y no pasa nada, ¿no? Pero hay momentos en los que esta ingesta emocional deriva en un atracón.
¿Qué me estabas preguntando exactamente? Nada, un poco la diferencia entre atracón y Pues, hambre emocional. O sea, lo que te decía, hay momentos en los que hambre emocional simplemente se queda en esa ingesta un poquito más emocional y luego otras ocasiones en las que sí que puede dar lugar a un atracón. Y luego puede darse atracones que sí que partan de ese hambre emocional o atracones que simplemente sean porque vienen de esa restricción. Pues que me acuerdo yo bueno, como he dicho en la intro del episodio, claro, yo tuve una etapa que me restringía un montón a nivel de comida, no es que contase calorías, pero comía poco y entrenaba mucho. Y me acuerdo una vez, que no se me olvidará, que era mi cumple y lo celebré con mis amigos en un Muerde la Pasta, que era el típico buffet libre por la tarde de solo pizzas. Es que literalmente creo que me comí 2 pizzas y pico, o sea, creo que eran como 20 trozos. Salí de ahí, como yo digo, con un esguince de estómago, o sea, no me podía mover, iba fatal. Y luego hubo otra vez que fui con la familia y te juro que tenía sensación, digo, me mareo. Me daré un corte de digestión o algo. Y eso me pasó, ya te digo, con 22 años así, ahora tengo 29, pero es que esa época incluso me llegaron a detectar anemia. O sea, entrenaba tanto, comía tan poco, y ahí fue como, me dijeron, me va a hacer te tenemos que hacer una gastroscopia a ver si vas a tener una hemorragia en el estómago. Yo dije, no, no, no. Digo, yo sé esto de dónde viene. Digo, a mí no me metes un tubo por la boca. Y fue como, eso ya fue el despertar. Pero recuerdo que esto no es de la noche a la mañana, o sea, luego como que hasta que recuperas la energía de que viene del tema de la dieta, tal, y se te quita un poco ese estado de alerta en tu cerebro que percibe como que estás en modo hambre, no es de la noche a la mañana, o sea... Esto requiere trabajo. Ajá. Y sobre todo, derribar también muchas creencias asociadas a ciertos alimentos. El por qué yo no me estoy permitiendo la pasta o por qué me da miedo comer pan o comer crema de cacahuete. Hay que hacer mucho trabajo ahí a nivel psicológico de por qué yo tengo asociado que este alimento no es para mí. ¿Y cómo es un poco el perfil psicológico típico de una de tus clientas que se da atracones? Algo que es súper frecuente, que obviamente pues cada persona luego al final es un mundo, pero lo que casi todas comparten, no, te diría que prácticamente todas, es que son mujeres muy autoexigentes. Mujeres muy autoexigentes que tienden a buscar esa perfección, que buscan eso, el hacerlo todo perfecto, el tener también un cuerpo, algo que también es muy habitual y que cuesta como mucho detectar, a mí en mi caso me pasaba, era que yo buscaba tener un cuerpo 10 como forma de, ya no solo de buscar esa validación externa, sino porque para mí era sinónimo de éxito. Yo tengo este cuerpo que muy pocas personas pueden tener, un cuerpo que yo consideraba 10, que no tenía por qué serlo, pero que muy pocas personas consiguen tener porque no tienen la disciplina que yo creo que tengo, entonces esto a mí me da como cierta, eso es sinónimo de éxito, de me valido con esto y siento que soy mejor porque físicamente estoy pasando por un proceso que requiere mucha disciplina para verme de esta forma y tú no eres capaz de hacerlo. Claro. ¿Y tú crees que a ti te influyeron, por ejemplo, las redes sociales, la comparación y todo esto? O 100%. Sí. Eso es muy habitual. Esto sí que lo veo mucho en mis clientas, por ejemplo. Las redes sociales es que al final, además por lo que sea, ese perfil de chica, influencer, exitosa, por lo que sea, lo que te digo, sigue ese canon de belleza, es una chica delgadita, una chica que tal, entonces asocio el éxito, que es lo que veo en esta chica, es estar delgada. Y tiendo a compararme pues con esos cuerpos que son muy definidos. Claro. En el mundo del fitness además es súper tóxico porque ves cuerpos hiperdefinidos, que además te venden que para conseguir ese cuerpo tan definido estoy pesando todo lo que como, soy súper estricta o súper disciplinada, que es como la palabra que utilizamos para camuflar todas esas conductas tan tóxicas. Total, total. Entonces para mí las redes son, y de hecho lo comentaba el otro día, o sea, en un mundo irreal en el que yo solo me comparase con lo que veo delante del espejo, es que nada de mí no podría gustarme, porque no lo estoy comparando con nada más. Entonces, al final, caer en redes, que es donde más comparamos... Pues, es que es muy peligroso, o sea, sobre todo las chicas más con el tema del físico, la belleza, los hombres también, pero creo que los hombres sobre todo más, pues por ejemplo, puede ser más con ese éxito a nivel monetario, más material, como esa parte más proveedora, y que, queramos o no, a nivel biológico, evolutivo, si nos vamos a lo más primitivo, instintivo, es como... Claro, a los hombres le atrae más de la mujer de primeras la belleza, a la mujer, digamos, que quiere a alguien que le proteja, que le provea, pero obviamente somos humanos, no somos monos, vamos mucho más allá. ¿Qué pasa? Que las redes sociales creo que acentúan mucho y sacan mucho esa parte más primitiva de comparación, de ego, de querer ser el mejor y wow. ¿Qué le dirías a una chica que ahora mismo pues está un poco en esa obsesión con el tema de la comida, de cuidar mucho lo que come, sobre todo porque quiere alcanzar un cuerpo 10 de una influencer? ¿Qué consejo le darías para que un poco se dé cuenta de, oye, que por ahí no es? Lo primero,
silencia a todas las personas con las que te compares en Sí, redes eso lo sociales. hice yo con los culturistas. O sea, si te comparas y te genera malestar, siléncialo. O sea, obviamente hay muchas cosas que vas a tener que trabajar de manera paralela, pero ese malestar inicial que te genera el mirar una foto con la que te comparas nos lo vamos a quitar. Entonces, tío, quítalo, siléncialo, si dejas de seguirlas, lo que quieras, pero no lo mires más. Y luego a nivel con la comida, sobre todo intentaría, si caen en ese tema de pues estar pesando, estar como midiendo todo, pues alejarnos de la báscula, alejarnos de medir, alejarnos de mirar las calorías que tiene cada alimento, intentar separarnos un poquito de esa parte que obviamente no es fácil porque sobre todo cuando lo tienes muy interiorizado cuesta soltarlo, pero empezaría sobre todo por ahí. Vale. Has comentado que tú también trabajaste con una psicóloga. ¿Qué es lo principal que trabajaste? ¿Qué es lo que más te ayudó un poco para empezar a romper algunos moldes de pensamientos que más centrales, inseguridades que quizá te estaban un poco desencadenando esos atracones? Sobre todo esa parte de buscar la validación Ajá. externa, de por qué yo siento que tengo que ser perfecta para ser válida, para ser suficiente, qué cosas vienen pues, de cuando eres pequeño, ¿no? Qué cositas a lo mejor te han faltado o has asociado, yo qué sé, para sentir que soy suficiente para mi padre, tengo que ser perfecta, tengo que hacerlo todo ideal, pues sobre todo un poquito a nivel de ir hacia atrás y ver por qué. Total, ver de dónde un poco venía eso, ¿no? El querer buscar como también agradar, que las otras Exacto. personas me perciban como alguien valioso. Antes comentabas, bueno, nos has dicho que tus atracones eran sobre todo con comida más nutritiva, podemos decir, Sí. saludable, ¿no? ¿Tú qué piensas del movimiento Real Fooding, Carlos Ríos? ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? Yo creo que todo lo que sea súper estricto y súper rígido no nos va a traer nada bueno. O sea, pero tanto en la parte del real fooding como ahora con el tema de la evidencia científica, que salen cositas nuevas, es como, si caigo en hacer todo perfecto, como se supone que debería ser perfecto, va a ir mal la cosa, o sea, spoiler. Con el tema del real fooding, sí que me parece un poco tóxico este mensaje de todo lo que yo como, en la lista de ingredientes solo puede haber hasta X alimentos, o solo tengo un 10% de mi alimentación de comida un poquito menos saludable, porque al final, pues, caemos de nuevo en esa restricción que, como te digo, potencia que estos atracones se produzcan. Entonces, yo todo lo que sea como regirnos en unas normas, atrás. ¿Y qué sería para ti una relación sana con la comida? ¿Cómo la definirías? Porque claro, en este mundo moderno que estamos rodeados de publicidad, de un poco ese entorno mesogénico, como se suele hablar, ¿cómo encontrar ese equilibrio? ¿Cómo encontrar y llegar a esa relación sana con la comida? Sí, además esto es una pregunta que se hacen mucho las mujeres con las que trabajo, decir, vale, es que tú me dices que me permita comer chocolate, que me gusta mucho, pero es que si yo me permito comer chocolate voy a estar todo el día comiendo chocolate. La realidad es que no, que si tú te permites comer chocolate va a llegar un momento en el que tu cuerpo te va a pedir chocolate en X momentos, ¿no? Pero para mí una relación como ideal con la comida sería el que la mayor parte de nuestra alimentación sea nutritiva, por así decirlo, que podamos, que seamos capaces de disfrutar de esa alimentación nutritiva, en la que nutritivo no es lechuga con pollo, con arroz, sino nutritivo también es combinar esto con una salsita que yo me preparo, que es con no sé qué, o esto lo hago un poquito más frito porque me apetece y porque me gusta, y que además tenga espacio, tenga cabida, pues esos alimentos que no son tan saludables, que son más procesados, que tienen más azúcares, y que podamos disfrutar también de comerlos en el momento que nos permitimos, sin culpa, sin que derive en un atracón el que yo hoy me permita un bollito, un poco encontrar el equilibrio entre esas dos cositas. Y por ejemplo, Esther a día de hoy, en su día a día, ¿cómo encuentra ese equilibrio? O sea, ¿cómo, no sé si nos puedes comentar un poco cómo es un día lo que comes o cómo serían un poco esos permisos que te das con alimentos que quizá a priori no son tan saludables? Cuéntanos un poquito, para también que Pues sirva un poquito así como una sí, idea para... justo. Sí, yo por ejemplo, antes lo que te digo, todo lo que compraba era súper limpio, súper saludable. Si ya tenía un poquito de azúcar, un poquito de tal, eso no. Ahora mi alimentación en mi día a día, pues a lo mejor por la mañana me hago unas tostadas y me da igual que sea el pan blanco de Carrefour. O sea, no me voy a por el más saludable o el más limpio, me da igual. ¿Que hoy me apetece con aguacate y huevo? Pues con aguacate y huevo. ¿Que mañana me apetece con Filadelfia y mermelada? Pues con Filadelfia y mermelada. Ajá. Sobre todo escuchar mucho esas sensaciones de hambre y saciedad, que yo también insisto mucho en esa parte, de decir,
que mi cuerpo sea el que me pide comer y que yo sea capaz de detectar cuándo estoy saciada, tanto si como un poco más nutritivo como si como más sucio, por así decirlo, ¿no? Luego, por ejemplo, a mediodía, pues un plato de comida normal, que te quedes saciada, que tengas tus hidratos, que tengas tu proteína, que tengas tu grasita, pero que sea un plato saciante y en el que no restringas esa parte de carbohidratos que normalmente es lo que suele suceder. Por la tarde, que hoy me apetece merendar, meriendo cereales azucarados porque es lo que tengo en casa, o luego a lo mejor un día me apetece merendar una pieza de fruta, o de repente salgo a dar un paseo con una amiga y me apetece comerme un trozo de tarta en una pastelería. Un poco esa parte de seguir esas sensaciones que te comentaba y luego pues una cena normal, yo que sé, lo mismo, una parte de carbohidratos para tener energía porque yo entreno, hago deporte. Claro, eso también es importante, que esté entrena, hace deporte, todo hay que decirlo. Exacto, que bueno, también sería ideal, ¿no? Que una persona que compagina su alimentación, que quiere hacerla más saludable, más tal, que vaya de la mano pues, de un entrenamiento adecuado y no obsesivo. Eso es. Y, que el perfeccionismo ataca a todos los lados. Eso es. Pero sobre todo escuchar un poco mi cuerpo. Hay días en los que mi cuerpo me pide más azúcar a lo mejor o darme más caprichitos y días en los que no. Claro, y aquí me entra la duda porque los hombres a nivel hormonal somos más planos y a nivel cerebral a veces también, pero claro, la mujer, las fluctuaciones, sí. Las diferentes fases del ciclo menstrual, ¿alguna recomendación para esos días previos, para incluso durante la menstruación, de cara a que una mujer, pues oye, pueda llevarlo lo mejor posible? Porque muchas veces ahí ya sabemos, ¿no? Esa ganancia dulce, ¿alguna recomendación, algo que dirías? Yo sobre todo insisto mucho en aceptar que pues es así, o sea, va a haber una etapa de tu ciclo en la que te va a apetecer más dulce, más carbohidrato, acéptalo, no pasa nada, o sea, está bien que sea de esta manera y si sabes que es así, pues bueno, permítete comer a lo mejor de postre un trozo de tarta en lugar de una pieza de fruta porque tu cuerpo te lo está pidiendo, o a lo mejor que estés tumbada en el sofá y que de normal no estés acostumbrada a merendar, me lo invento, y hoy por el momento del ciclo en el que estás, pues sí que te apetecen unos cereales con leche. Bueno, pues tómatelos, es que no pasa nada, o sea, tu cuerpo te lo está pidiendo, está guay que seas capaz de detectar que tu cuerpo te lo está pidiendo, que aceptes que es por el momento del ciclo en el que te encuentras y que disfrutes además de estar comiéndote eso, que no te lo comas con esa culpa, con ese remordimiento de esto me va a hacer engordar o no debería estar haciéndolo, sobre todo esa parte de disfrutarlo, que te lo estás comiendo y que lo disfrutes porque es para ti. Claro. O sea, que tú estás completamente de acuerdo con la frase de que la prohibición genera mayor tentación. Exactamente, totalmente. Y, por ejemplo, una persona que tiende a hacer compensaciones, o sea, ¿qué le dirías? Porque pues, ¿cuánta gente ha cenado una noche un poquito más, el día siguiente no come prácticamente en todo el día, incluso entrena más? ¿Qué le dirías a esa persona a nivel de recomendación práctica? Pues hay una frase que a mí me gusta mucho, que es un consejo que yo normalmente doy mucho, que es, el ejemplo, por ir una semana entera seguida al gimnasio vas a estar más fuerte, vas a perder peso, ¿va a cambiar tu cuerpo en algo? Ajá. No. Pues tampoco va a cambiar porque estés una semana comiendo de más, porque estás de viaje o porque es Navidad o por lo que sea. Entonces, si hoy has cenado con tus amigas y mañana por la mañana te levantas con hambre, pues desayuna como desayunarías de normal. Lo que va a pasar es que si hoy cenas con tus amigas y mañana decides no desayunar, probablemente esas calorías que no estás metiendo en el desayuno las vas a acabar metiendo o en la comida o en la cena, o al día siguiente por la ansiedad que te ha generado te vas a dar un atracón o vas a comer de más en X momento y al final van a ser... me gusta mucho que también las chicas con las que trabajo lo vean a nivel práctico, ¿no? Si te tengo que poner ejemplos de, mira, las calorías que no estás metiendo aquí, las vas a meter aquí multiplicadas por 8 por la ansiedad que te va a generar el no estar comiéndolas cuando tu cuerpo te las estaba pidiendo. Entonces también entender ese proceso. Pero sobre todo el ejemplo que te he puesto del gimnasio creo que es el más representativo. Bueno, si os está gustando hasta aquí la entrevista, os vamos a dejar en la descripción del vídeo las redes de Esther, un poquito por si alguna quiere tener una consulta con ella, ahí abajo vamos a dejar todo. Y bueno, también sé que puede que estés viendo este vídeo y que lo mismo estás ahí comiendo un poco rápido, no sé qué, lo estás viendo mientras comes, mientras cenas, o incluso puede que alguien que nos esté escuchando esté un poco en ese bucle de atracones, que no sepa cómo salir de ahí. Quiero que demos un poquito de fe, un poquito de esperanza. Me gustaría, Esther, que contases, que describieses un poco algún caso de alguna chica que te haya llegado que sea así muy complicado, que llegase con unos atracones bastante grandes y que haya conseguido una mejoría que tú dices, joder, ¿no? Vaya cambio. ¿Puedes contar así algún ejemplo, sin decir nombres, de alguna clienta? Pues por ejemplo, mira, recuerdo una chica que es un caso al que guardo mucho cariño. Es una chica que venía de hacer muchas dietas estrictas, de probar con muchos profesionales que le pautaban planes de alimentación pues
lo típico de pollo, arroz y verdura, ¿no? Pero como todo súper rígido, venía de probar muchas cosas en esa dirección, de dar muchas vueltas ahí y de llegar a mí y decirme, es que yo tengo atracones, o sea, intento seguir esta pauta, intento ceñirme a esto, pero es que mi cuerpo quiere otras cosas y al final acabo recurriendo a ello y tengo esto aquí, lo intento seguir, pero no soy capaz, o sea, por las noches siempre aparece de nuevo esa ansiedad. Y poquito a poco pues ir soltando esa rigidez, el ir introduciendo esa flexibilidad. Yo trabajo también mucho esta parte de la alimentación consciente, de estar presentes cuando estamos comiendo, porque es muy importante el recuperar esas sensaciones de hambre y saciedad que se pierden por completo cuando caes en un bucle de atracones, y estas sensaciones se recuperan, pues eso, el estando presente, el siendo consciente de lo que estamos comiendo, el comer tranquilas, el comer masticando, el comer saboreando, trabajando pues mucho esa parte con ella también y poquito a poco reintroduciendo, ¿no? Pues si un alimento que me da mucho miedo, porque estas dietas anteriores que he hecho me han dicho que las grasas, por ejemplo, me van a hacer engordar o que no son para mí, pues igual no te puedo pedir de primeras que te hagas una tostada con aceite y jamón, pero sí que te puedo pedir que a lo mejor en ese bol de yogur con el que tú te sientes cómoda, pues introduzcamos un puñado de frutos secos. Claro. O sea, combinar esa parte de mi zona de confort, donde yo estoy segura, con ir introduciendo cositas pequeñas que de primeras dan un poquito de miedo, pero como lo vamos a ir haciendo de manera progresiva y acompañada, van a ir teniendo poquito a poco más cabida y con pues, más seguridad para ella también. Entonces, ¿qué pasó con esta chica en concreto? Dejó de tener atracones, empezó a comer de manera intuitiva, soltó la báscula, que para mí eso es como lo más importante. O sea, dejó del todo atracones. No tiene atracones. Alucinante. Nada. Y come de manera intuitiva, como te digo, ha recuperado esas sensaciones de hambre y saciedad, no pesa alimentos, no mira lo primero las calorías del alimento, sino lo que le apetece, es capaz de encontrar ese equilibrio del que hablábamos, ¿no? Entre lo que sé que es nutritivo, que me va a dar energía, que me va a hacer sentir bien, y lo que realmente me apetece, disfruto, o estoy con amigos y me apetece comerme esta cosa. Ha empezado a disfrutar de nuevo del deporte, que esto también lo trabajamos, ¿no? Pues antes a lo mejor el deporte era como una forma de quemar calorías, una forma de compensar ese exceso, y ahora es algo que le encanta, que sale a hacer caminatas, que cuando tiene un rato el fin de semana, pues se va a entrenar porque le apetece o porque lo utiliza para desconectar, como esa parte de que el deporte es un espacio de autocuidado y no de exigencia. ¿Y esa chica, por ejemplo, qué tipo de atracones tenía? Más o menos, no sé si te lo describiría, o sea, ¿qué podía comer en un atracón? Solían ser por la noche, que es como normalmente aparecen. Y también le pasaba esto de que eran con alimentos saludables. Esto pasa mucho, que se da con alimentos saludables. Pues a lo mejor saludables en el sentido de pues, fruta, pan, embutidos, que no se iba por barritas de chocolate o galletas, sino que lo que tenían en casa era este tipo de cosas. O a lo mejor también me pasa, recientemente he estado viendo algún caso similar con hummus, porque es a lo mejor lo más palatable que tienen en casa. Total. Si te está gustando el podcast y quieres que más personas conozcan eso nuevamente, no olvides darle un buen me gusta y compartirlo en tus historias de Instagram o por grupos y conversaciones de WhatsApp con tus amigos y familiares. Recuerda, salud mental sin censura. Pues con esto sucede. Buah, alucina. Es que al final yo siempre digo que nuestro cerebro está diseñado para... Pues si ve que, o sea, digamos que hemos evolucionado en un entorno de escasez. Si al final tú al cerebro le dices constantemente no comas esto en un entorno como el que vivimos hoy en día, al final, por un lado u otro, eso va a acabar estallando. O sea, salvo que te vayas a vivir al Polo Norte, es que es muy complicado. Tienes que ir a comprar, vas por pequeños comercios por la calle, es que si entras a un supermercado, tal cual, y siempre te vas a cruzar con una sección o algo así, y el estar en constante restricción es como tu cerebro va a decir, tío, que es que no, que es que tú que estás en un entorno, en un contexto de escasez. Y claro, tienes como que encontrar... Es complicado, ¿eh? O sea, es que si lo piensas, es complicado. Y además cuando te permites comer ese alimento, cuando te permites o cuando tu cuerpo ya es como no puedo más si lo como, es como para tu cerebro la idea es tengo que aprovechar, tengo que comer lo máximo posible de este alimento porque no sé cuándo voy a volver a tener la oportunidad, porque me lo han estado prohibiendo tanto tiempo que ahora que lo tengo delante tengo que aprovechar todo lo posible. Total. Bueno, te digo, Andrea, tú que estás aquí, que al final tuviste más problemas con esta cuestión, si en cualquier momento se te ocurre una pregunta relacionada con tu experiencia, ya sabes. Ha salido el tema de los atracones por la noche, atracones nocturnos, que es una de las preguntas también que tenía por aquí. ¿Por qué por la noche? Por la noche suele darse porque es cuando nos relajamos, cuando liberamos la tensión del día,
a lo mejor pues durante el día que vas a trabajar, vuelves, que si tienes que niños o si vas al gimnasio o si tienes que hacer cualquier cosa, ya cuando estás en casa por la noche, terminas de cenar, te sientas tranquila, es como, vale, ahora me libero y es cuando solemos caer en esa tentación. Buah, es que hay gente que, eso, que está ya metida en la cama, ¿no? Y se levanta y arrasa con la nevera. ¿Has tenido así clientes así? Sí, he tenido algún caso en este tipo y es complicado porque es que lo hacen casi sonámbulas. Qué O sea, de locura. levantarse e irse directamente a la nevera, al mueble, lo que sea, y no ni enterarse. ¿Y esas personas también venían de dietas restrictivas o era más cuestión psicológica, digamos, puramente? Cuando se dan de manera un poco así más extrema, sí que suele haber algo a nivel emocional, psicológico, que hay que Bastante. trabajar con psicólogo de manera paralela porque es diferente. Y por ejemplo, una persona que pues está en su casa y aunque no tenga lo mismo algo así en casa, sale a comprarlo. Tal, o incluso, bueno, yo he tenido algún paciente en sesiones que literal se iba por Barcelona, por diferentes pastelerías, iba ahí comprando en una cosa, en otra, tal cual, no sé qué. Encima, bueno, fíjate, era el caso de un hombre y también tenía problemas con el porno y, en fin, Sí, era redes sociales, Netflix, entraba ahí en un bucle, pero lo solía desencadenar siempre la comida. Comida. ¿Qué recomendación o cómo puede empezar a romper un poco una persona que está en su casa y de repente le da un clip, sale a cualquier sitio a comprar esa comida que no tiene? ¿Hay algo que pueda hacer para empezar a romper ese patrón? Esa es una pregunta muy recurrente y es que aquí lo que yo veo, esto es igual que cuando se desencadena un atracón, ¿no? En este caso, esta persona hace clic y baja a comprar al supermercado, pero si lo tuviese en casa, pues empezaría a darse un atracón en casa. Entonces, la cuestión no es tanto el cómo yo soy capaz de frenar ese clic o se desencadena el atracón para que no se produzca, no es tanto por ahí, sino por la parte de qué hago yo en mi día a día para que yo no tenga que enfrentarme a esta situación. Pues cómo me estoy relacionando con la comida, qué restricciones están apareciendo, qué creencias tengo sobre la alimentación. En el caso de este hombre, pues al final aquí habrá un ciclo de un bucle de Muchas dopamina cosas. brutal. Entonces, ¿qué estoy encontrando yo en la comida que no encuentro en otras áreas de mi vida? Trabaja eso cuando no se dé ese clic, para que ese clic no llegue a producirse o a lo mejor pues podamos gestionarlo de la mejor forma posible. Pero no te vayas tanto que esto lo veo muchísimo, que se van no, dame las claves para que cuando se desencadena el atracón yo lo pueda parar. Que no, que lo que tienes que trabajar es cuando estás bien. Ahí es donde tienes que hacer el trabajo para que luego esa situación no se dé. Total, mejor prevenir que curar, ¿no? Se suele decir. Porque si no es muy difícil frenar un atracón cuando ya se ha desencadenado. Es completo. Eso nunca lo habéis conseguido. Ya ves, no, eso ya estás como igual, es que como una persona que está enganchada a la coca o a alguna cosa, es como empieza, le va a decir, en ese momento va a decir, no, venga, paro, me voy a casa mejor. No, es como... Te dejo a medias, ¿no? hay que ser realistas. Exacto. Mira, una de las cosas que... Yo he mejorado muchas cosas, pero una de las que aún tengo que mejorar es el comer más despacio. Entonces, que hay veces que pues pillo y arraso y a veces me pongo la justificación de, claro, pero es que antes... Evolutivamente, si imagina que llevaban un tiempo sin comer, cazaban algo, o encontraban un árbol con más frutos o pescaban y era como, ¿tú crees que ahí se ponen ahí a meterse el trocito de carne 5 segundos y pensaban, venga, voy a masticar despacio, no sé qué? No, yo digo, yo creo que se pelearían entre incluso claro, ellos para ver que el tonto el último, como dicen. Entonces, tengo como un poco esa disonancia entre lo que creo que evolutivamente podía pasar, pero también es verdad que yo abogo ojo por ello y creo que es una práctica de la leche el comer conscientemente, sin el móvil y este tipo de cosas, pero a mí como que me sigue costando mucho. O sea, ¿tú qué piensas de esto? ¿Crees que el comer consciente es una práctica que tenemos que hacer por el mundo en el que estamos de las prisas y tal? ¿O crees que eso también lo hacían antaño, el comer también con calma y todo eso? ¿Tú qué piensas de esto? Antaño no sé cómo comerían, lo que sí sé que ahora es importante el incorporarlo, sobre todo en casos de personas que tienen una mala relación con la comida o a lo mejor en casos de personas que sí que comen pues eso, muy deprisa, con mucha ansiedad. El incorporar pequeñas herramientas, pequeños ejercicios en X momentos del día o no necesariamente todos los días, pero que el realizar esos ejercicios, el practicar ahí, luego tenga una transferencia a cómo yo como con normalidad. Por ejemplo, a mí algo que me gusta mucho hacer es, yo siempre, pues lo que te digo, empiezo progresivamente, ¿no? Pues lo básico, una comida al día, intenta hacerla sola, en casa, sin distracciones, sin móvil, en un espacio, si puede ser sin ruido, que esté, pues eso, que esté ordenado, que esté en calma para ti y para tu mente, ¿no? Y que intentes hacer esa comida, no hace falta que estés masticando 30 veces cada bocado, ¿no? Pero sí que intentes saborear, que intentes
descifrar qué diferentes sabores aparecen en ese bocado, incluso si puedes comer con las manos para tocar las texturas, que puedas presentarte el plato bonito, ¿no? Con diferentes colores para que sea atractivo para ti, para que, pues a lo mejor un plato que es feo nos lo comemos más rápido que si un plato es bonito, que decimos, oh, esto me lo he preparado con amor. Me da pena. He dedicado un ratito a prepararme esto, me lo voy a comer tranquilamente. Entonces, si tú empiezas a hacer eso en una comida en el día, por ejemplo, los aprendizajes que te vas a llevar de esa experiencia en esa comida se van a transferir luego a la cena, la media mañana, la comida que haces a mediodía, en la oficina con tus compañeros que no paran de hablar y que parece que estoy engullendo. Indirectamente va a tener transferencia y vas a ir mejorando ahí aspectos. Entonces no hace falta que cada comida la hagamos de esa manera o que estemos solos, mirando solo el plato tal, pero que podamos encontrar pequeños espacios en los que sí practiquemos esto, porque es que tiene una transferencia brutal luego en el resto de comidas que hacemos. Total. Meditar comiendo, literalmente. Exacto. He visto también por ahí eso, de meterte como una oncita de chocolate y no te la comas, sino aguanta con ella y te los traes. Eso parece que es fácil, pero... Sí, total. pero cuesta mucho. Y, joder, lo que has dicho del tema de, por ejemplo, estás con otras personas, y a mí me pasa eso de que lo mismo... Cuando como con una persona que es más tranquila, que habla más lento, es como que como más despacio, y cuando estoy ahí con gente que habla más acelerada, que veo que come más deprisa, a mí se me pega. O sea, es como que parece una tontería, pero cómo el contexto te influye luego a la hora de cómo tú comes también. Me pasa con mi novio, me pasa con él que él come. Él habla muchísimo. saludo, David. Un saludo, David. Esto él lo sabe, o sea, él come mucho, come muy rápido y además habla muchísimo. Entonces, entras como en un bucle súper acelerado, que además recuerdo un día que fuimos a cenar y de repente yo me sorprendí a mí misma comiendo súper deprisa, en plan casi sin saborear y viendo que se acababa el plato y yo decía, pero... Y ya me paré y dije, pero ¿por qué yo estoy comiendo de esta manera? Se da, por ejemplo, a lo mejor si estás compartiendo comida, ¿no? Y la otra persona está comiendo muy rápido, es como, espera que se acaba, tengo que comer a la misma velocidad, ¿sabes? Y esto pasa mucho cuando compartes. O lo que decimos, ¿no? De que la otra persona come muy deprisa, pues de manera inconsciente acabas comiendo a la misma velocidad. Entonces, está guay, si tienes confianza con la otra persona que se lo puedes compartir, genial, porque además también le vas a hacer un favor. Y si no, lo que te digo, el haber puesto en práctica estos ejercicios tú de manera individual en casa te va a ayudar a ser luego más consciente cuando estés en esa comida acompañado, decir, vale, estoy viendo que mi entorno está comiendo muy deprisa, que a lo mejor que hay mucho ruido, que hay mucha conversación, que yo estoy cayendo aquí, voy a parar, voy a conectar con lo que yo estoy comiendo, con cómo estoy comiendo y voy a hacer ese ejercicio conmigo misma de frenar un poquito. A lo mejor no es el ritmo ideal que me gustaría alcanzar, pero a lo mejor sí un poquito más despacio de donde estaba cayendo. Claro. Fíjate, es que, por ejemplo, bueno, yo ahora mismo hago 2 comidas al día, a veces mismo meto algo si veo que voy con hambrecilla entre esas comidas, pero ¿qué pasa? Que llego con hambre de verdad, es que dices, joder, es que guau, y hay veces que es a las 12 y pico de la mañana cuando hago la comida, otras veces es a las 2, a las 3, en fin, otras veces ceno a las 8, a las 9, en fin, va variando un poquito. Pero claro, llego con hambre, entonces... Tiendo a comer más deprisa, pero sé que puedo ser capaz de comer más lento. Entonces me he puesto alarmas. Me he puesto hasta un post-it, ahí que me lo puse en la cocina, para verlo, que el post-it, bueno, pues ya no sé ni dónde está. El post-it. Ya el post-it se camufla. Entonces, claro, pero yo creo que es eso, cuestión de marcártelo como un propósito absoluto y bueno, me comprometo aquí, voy a intentar, Andrea, tú también lo estás escuchando, de al menos una comida de esas 2, intentar hacerlo, vamos, prácticamente así, meditando para... Eso es. Porque es que, joder, es alucinante. Y luego también a nivel de, cuéntanos un poquito tema de saciedad, porque si no me equivoco, creo que digamos que esa señal de saciedad aproximadamente son a los 20 minutos de empezar a comer. Entonces, claro, al final el comer lento, como tú mencionas, comer conscientemente, también te va a ayudar a que esa sensación cuando te venga no te venga ya en plan de golpe, ¿no? Claro. Que digas, ya es tarde. Claro, cuando comemos muy deprisa, a lo mejor me he comido un plato enorme y cuando ya me lo he tragado entero es cuando me siento saciada, pero aún con un nivel de ingesta superior al que a lo mejor pues, si hubiese comido más despacio esa sensación hubiese llegado antes y a lo mejor con 2/3 del plato hubiese quedado saciada. Ajá, claro. ¿Y tú conoces la estrategia esta del Hara Hachibun? Hara Hachibun-me, creo que se llama. ¿No? Lo del comer hasta el 80%. Es esta japonesa. Vale, sí. No lo conocía con este nombre. Bueno, se escribe así, Hara Hachibun-me, y es para yo aquí japonés, pero eso se me ha quedado, que es comer hasta el 80%, digamos, del total. O sea, dejar siempre como un huequecito en el estómago, que acabes... saciado bien, pero que no digas, dejar como un huequito ahí. Esto me parece complicado. Total. En el sentido de que
ostras, ahí fuera, ¿quién sabe detectar sus sensaciones de saciedad? O sea, es muy complicado el aprender a detectarlas. Entonces, que además no solo la detectes, sino que tengas que quedarte un 20% antes de sentirte como súper lleno, me parece complicado, pero también me parece que es interesante el hacer... Es que es mucha práctica, ¿no? Yo cuando planteo estos ejercicios del aprender a detectar estas sensaciones de hambre y saciedad, de primeras, es que no das pie con bola, pero es practicar, incorporar ejercicios, incorporar herramientas y poquito a poco tu cuerpo te va mandando señales y tú vas jugando con ellas. Total. Entonces, me parece una herramienta complicada, pero sí que sería a lo mejor interesante pues el practicar para aprender a ver cuál es ese 80%. Encontré una escala en su día que es un poco como que te ayudaba a... como que identificaba o ponía características o tus sensaciones como a ese 80%. Luego, si eso te la paso porque la tengo por ahí, la encontré. Me acuerdo que ya antaño, hace un montón, subí una publicación en Instagram con ella, estaba bastante bien, pero vamos, me la pegué en la nevera, ahí se quedó. O sea, en plan, pero está no guay. le hago mucho caso, pero es verdad que es cuestión de proponérselo. Sí, el tener también esas señales que supuestamente te marcan en qué punto de saciedad estás, puede ayudar en ese proceso. Joder, es que vivimos tan en esas prisas, tan hacia afuera, que cuando uno entra adentro es como esa conciencia es que no es de la noche a la mañana. O sea, te lo tienes que proponer y decir, voy a poner un poco el modo slow, el modo Exacto. cámara lenta, porque si no, puf. ¿Y tú crees, Esther, que hoy en día la gente, por norma general, come teniendo hambre real o hambre fisiológica? Es decir, que realmente tengo una necesidad, ¿o crees que normalmente comemos por, pues yo qué sé, por cuestiones sociales, por horarios, costumbre típico? Por ejemplo, en mi casa era comer cuando empiezan las noticias en la tele, cosas así. ¿Tú cómo crees que suele comer la gente? ¿Crees que solemos comer con hambre de verdad? Yo creo que la mayor parte de las ocasiones no, que es más pues lo que tú dices, estar acostumbrados a que esta hora se come en casa o también la comida muy asociada a los planes sociales, ¿no? Pues quedo para comer, quedo para merendar. ¿Cuántas veces has quedado para merendar y no tenías hambre, pero has merendado porque era el plan que se habías planteado? O, por ejemplo, yo sí que lo veo mucho en casa con mis padres. Tienen las horas de comer y yo a veces digo, es que, o sea, no me creo que tengas hambre, porque has comido hace 2 horas, no te has movido y me estás diciendo que ahora es la hora de cenar. Realmente, como no somos capaces de detectar esas sensaciones de hambre, es complicado ser conscientes de si realmente es hambre fisiológica o si es pues, a nivel cultural que tenemos estos horarios o costumbres que hay en casa. Sí, sí, creo que vamos, es un ejercicio de mucha introspección. Cada uno tiene que saber pillarse y ser honesto con uno mismo. Lo que está claro es que, bueno, pues tú piensas, bueno, los anuncios de pizza Casa Tarradellas. O sea, es como ahí, emoción pura, destapa la felicidad. Coca-Cola. Yo qué sé, el donut, ¿no? El momento de placer, yo qué sé, es como todo va ahí, te lo van metiendo y también ellos mismos saben hacer ese negocio del hambre emocional, ¿eh? Hay muchos estudios para detectar qué es lo que hace que las personas pues caigan más en comer qué alimentos. Por ejemplo, el crujir de las patatas, el sonidito de la bolsa, todo eso está hecho para que tú tengas más ganas de consumir ese alimento. Ostras, ¿alguna cosa más así que hagan para incitarnos a comer, aparte de eso? ¿Tú sabes? ¿O estrategias de las empresas de ultraprocesados un poquito? Sobre todo es a nivel de olor, de color, de sonido. Es que el sonido este crujir de patatas, el sonido de cuando abro la bolsita, el pluf de cuando abro la bolsa, todo eso al final a nivel inconsciente nos cala y está hecho justo para eso. Totalmente. Encima que el pluf cada vez suena más porque cada vez viene menos patatas y más aire. Es como la inflación encubierta, que se habla de la inflación, ¿no? Pero que luego es verdad que también hay una inflación que es como te cobran lo mismo por menos cantidad en el alimento que había. Y luego a nivel de ingredientes, que hay ingredientes que están puestos en estos alimentos para que tú sigas comiendo más. Buah, total. Qué locura. O sea, y para intentar ayudar a la gente que nos está escuchando a identificar cuándo tiene hambre emocional y cuándo tiene hambre fisiológica, digamos, ¿cuáles son esas 3 principales diferencias entre hambre fisiológica y hambre emocional? Yo siempre lanzo 3 preguntas, que es lo que te digo, de primeras es como, Esther, no me entero de esto, pero es ponerlo en práctica, ¿vale? Lo primero que intento hacer que la persona pues, se pregunte, ¿dónde siento ese hambre, no? ¿Siento ese hambre a nivel estomacal o lo siento en otra parte de mi cuerpo? Cuando lo sentimos en la zona del estómago, incluso que nos rugen las tripas y demás, pues suele ser hambre fisiológica. Cuando es hambre emocional,
lo siento de otra manera. Lo siento a lo mejor en el pecho, en forma de presión, en forma de, a lo mejor, de sed, pero no en el estómago como tal. Luego el preguntarte si ese hambre ha aparecido de un momento a otro o ha aparecido de manera progresiva. Es decir, si yo estoy aquí sentada contigo y de repente tengo muchísimas ganas de comerme unas galletas, probablemente sea hambre emocional. Sin embargo, si estoy aquí contigo, de repente siento un poquito esa sensación de hambre, voy hacia el coche, tengo un poquito más de hambre, llego a mi casa y es como, ostras, ya sí que tal. Cuando ha aparecido así de manera progresiva, suele ser hambre fisiológico. Y luego, la pregunta que para mí es clave, ¿qué es lo que te apetece comer? Cuando es hambre fisiológico, normalmente te comes cualquier cosa. Te comes una ensalada, te comes unos garbanzos o te comes un donut, te da igual. Cuando es hambre emocional, por lo general te apetece pues, un alimento concreto, un tipo de alimentos que suelen ser cosas más palatables, carbohidratos, pero no te apetece comerte un pepino con aceite y sal, por ejemplo, ¿sabes? Total. Bueno, dirías alguno más, porque te he preguntado 3, pero lo mismo hay alguno más así. Yo que son las 3 que siempre lanzo, principal. sí. ¿Quieres mi libro digital 7 claves para desintoxicar tu mente? Con él aprenderás un montón de claves prácticas para dominar tus emociones y tus pensamientos en esta sociedad moderna de la dopamina barata, el estrés y la sobreestimulación. Tendrás capítulos con claves psicológicas prácticas para tener mayor paz mental, mejorar tu descanso y tener más energía, gestionar mejor tus emociones y mucho más. Como ves en este índice, tan solo por 14 euros tendrás mi libro y además de regalo tendrás mis 4 guías de maestría mental. Guía 1, secretos para desengancharte del móvil y las redes sociales. Guía 2, 11 pasos para dejar de ser esclavo de la gratificación inmediata. Guía 3, cómo tener la noche de tus sueños. Y guía 4, trucos para recuperar tu atención y tu concentración. En la tarjeta que aparece por aquí, en el comentario fijado y en la descripción del vídeo, tienes el enlace para conseguirlo de forma personal hablando conmigo. No lo olvides, salud mental sin censura. Y es verdad que hay veces que cuando tienes esa sensación como que te ruge un poquito el estómago tal, puede confundirse a veces con sed, con que tengas sed, o sea, agua, porque a veces te dicen, si tú crees que tienes hambre, bebe agua, porque lo mismo realmente lo que te está pidiendo el cuerpo es literalmente que te hidrates. No sé sobre esto. Sí, a ver, hay factores que pueden hacer que sea más complicado detectar esas sensaciones de hambre real, de hambre fisiológico, como es, por ejemplo, pues el no estar bien hidratados, que al final, es que cuando propongo esto, por ejemplo, a mis clientas, es como, tengo hambre, pero no, voy a beber agua, que se me va a quitar el hambre. No, Ajá. tienes que estar bien hidratada para asegurarnos de que cuando sientas ese hambre fisiológico lo sientes de verdad. Luego también la parte del sueño, cuando no descansamos bien, cuando dormimos a deshoras o cuando estamos a lo mejor ansiosos y eso no nos permite dormir bien, eso luego también repercute en que no seamos tan capaces de detectar esas sensaciones de hambre real. Qué bueno, o sea, lo del descanso yo creo que es de lo más importante, porque es que cuando no descansas bien Te desregulas. y estás el resto del día, encima como que tienes menos fuerza de voluntad, estás más irascible, te molesta más todo, entonces si te molesta más todo, claro, más emociones que tú vas a percibir como negativas, más posibilidad de comer cualquier cosa, ¿no? Exacto. Totalmente. Y aparte de, bueno, la parte, digamos, más de gestión emocional, de alimentación, ha mencionado el descanso, no sé, ¿recomendarías algún otro hábito que de manera, ¿no? de alguna manera influyese de forma positiva a la hora de gestionar mejor el hambre emocional? El deporte. El mantenernos activos. Al final, cuando hacemos deporte, cuando nos movemos, liberamos dopamina, liberamos endorfinas, entonces todo esto nos ayuda mucho a regularnos. Para mí es fundamental. Fíjate, has comentado cuando has dicho lo de las diferencias entre hambre emocional y hambre fisiológica, lo de que te apetezca un alimento concreto, y esto yo lo hablo mucho con mi madre, que dice, es que yo si no desayuno no puedo. Le digo, pero ¿qué te apetece desayunar? Y siempre el cafecito y la magdalena. Digo, ¿pero te comerías otra cosa? Dice, no, pero es que esto es lo que me... Digo, entonces, es que ese tipo de cosas tú dices, joder, es que no es hambre de verdad, eso es como un poco la costumbre, el hábito, el dulcecito, el tal y cual, y no sé, ese tipo de conductas tú crees que en función de la persona pues está bien mantenerlas y ya está, porque luego, por ejemplo, el resto de sus comidas están bien, ¿no? Y ha mejorado muchas cosas, pero una persona que hace algo así, que tampoco es una cosa descabellada ni mucho menos, ¿tú recomendarías que la mantuviese, aunque supiese que en el fondo no está comiendo con hambre fisiológica? Yo, por ejemplo, en el caso de tu madre con el café y la magdalena, es que al final empezar el día con azúcar, luego sí que tiene un impacto en que te va a costar más autorregularte durante el día, ¿no? Entonces, vale, mantenemos la magdalena, pero vamos a añadir una tostadita con un poquito de aceite y un poquito de hummus, algo
más saciante, algo que sí que nos vaya a ayudar a regularnos mejor. ¿Que quieres dejar la magdalena? Genial, pero que vaya acompañada de algo que sí que a nivel nutritivo nos aporte un poquito más. Es que además es la primera ingesta del día Claro. y es azúcar, entonces sí que luego puede tener un impacto negativo en cómo te regulas el resto de comidas. Pues bueno, mamá, ya lo sabes, porque a mí que no me haces caso, a ver si le haces caso a Esther, ¿eh? Que en casa de herrero cuchillo de palo. No, pero han mejorado muchas cosas, lo tengo que decir. Bueno, imagina que ahora mismo hay una persona que nos está escuchando y que lleva 1 año, 2, 3 en un bucle de un atracón diario o con mucha frecuencia, que está bastante triste, un poquito perdida, en fin. ¿Por dónde le recomendarías que empezase? Imaginándonos una situación así bastante complicadita con el tema del hambre emocional. Pidiendo ayuda. Es que me parece fundamental, porque en estos temas, y además es que hay tanta desinformación, que me parece fundamental estar acompañado por un profesional que esté actualizado, que realmente pueda ayudarte, que pueda orientarte en ese camino. Si no es de esta forma, ¿qué cositas se pueden empezar a cambiar? Sobre todo cositas desde la base, cositas básicas, pues lo que decimos, ¿no? Asegurarnos de que el descanso es el adecuado, asegurarnos de que durante el día nos movemos lo suficiente, que intentamos hacer comidas completas, que poquito a poco introduzcamos esos alimentos que nos dan un poquito de miedo. A nivel de creencias es un poco más complicado trabajarlo de manera individual, por eso te digo que creo que es importante recurrir a un profesional. Pero sobre todo el empezar a flexibilizar, el soltar esa rigidez es para mí el primer paso. Totalmente. Solo que es complicado y por eso te digo que... Al final es que lo veo como, es lo que tú has dicho, ¿no? De comer alimentos como que generan miedo. Es que realmente es una fobia a algunos alimentos y yo siempre digo, las fobias, los miedos, no se empiezan a dominar por evitarlos, se empiezan a dominar enfrentándote a ellos. Si te da miedo comerte un trozo de pan porque crees que realmente te tienes que comer ese trozo de pan, ahí está la victoria. ¿Cuál es tu miedo? Pues tu miedo, si tu miedo es ese, la victoria va a ser enfrentarte a él y que veas que no se acaba el mundo y que no pasa nada. Sea te dan miedo los perros, te da miedo hablar con una chica, sea lo que sea, el miedo se empieza a dominar afrontándolo, ¿no? Entonces, esa evitación, seguir evitando esos alimentos, no te va a ayudar en nada. Solo va a hacer que eso cada vez sea más grande, que cada vez tiendas no más a ese bucle restrictivo. Justo, y esa rigidez. Y también muy importante la parte de empezar a soltar esas compensaciones. Que si hoy ha pasado esto, pues intenta al día siguiente, dentro de lo posible, porque es que al final lo que te digo son casos complejos y no se pueden lanzar como consejos al aire, porque luego es difícil aterrizarlos, pero que dentro de lo posible, si hoy ha pasado esto, mañana intenta volver a tu día con normalidad, intenta hacer tus cosas, intenta hacer tus comidas normales, intenta todo normal. ¿Recomendarías algún libro, alguna cosa que tú digas, oye, puede ayudar a esa persona un poquito? Aparte, sabiendo que lo primero, bueno, pues es pedir ayuda a alguien, ya sabéis que tenéis las cositas de Esther en la descripción. No se me viene a la mente ningún libro, porque sí que es cierto que he leído mucho, pero no he leído ningún libro que yo diga, este me parece brutal, porque las ayudas, o sea, las herramientas que propone, la ayuda que te da es clave. No, me preguntan muchas chicas, ¿recomiéndame algún libro y tal? No tengo un libro que yo te diga, este te va a ayudar, te va a hacer cambiar esas creencias o... Sí, yo creo que esto sobre todo es que empezar a entrar hacia adentro, conocer al final qué es o sea, por qué motivo estás comiendo, qué es lo que estás intentando tapar a nivel de inseguridades. O sea, creo que la clave es mucho entrar hacia adentro, lo que has comentado antes del perfeccionismo, la autoexigencia, porque bueno, está el perfeccionismo, pero ¿por qué eres perfeccionista, no? ¿Por qué eres autoexigente? ¿Por qué? O sea, ir llegando un poquito ahí a la raíz, al origen de la cuestión, porque detrás suele haber inseguridades, un miedo al rechazo, una herida de abandono, una herida de, en fin, este tipo de cosas luego vas indagando y siempre es lo que suele aparecer. Exacto. ¿Existe la adicción a la comida? ¿Tú dirías que existe...? O sea, ahora mismo en el DSM-5, a nivel manual de trastornos psiquiátricos, todo esto no está reconocido, pero es cierto que, oye, hay gente que literalmente esto casi acaba siendo como una pequeña adicción. ¿Tú consideras que puede existir esto? Sí que es cierto que hay alimentos que generan, pues, que tienen esos componentes que nos hacen querer comerlo más, pero yo creo que cuando esto sea de manera muy recurrente y además muy agresiva, creo que a nivel emocional hay algo detrás que hay que gestionar y que no es tanto como
adicción, tipo soy adicta al tabaco o a cualquier droga, sino que va más con las emociones. Que obviamente esas adicciones pues de alcohol, drogas, lo que sea, también son emocionales, pero no sé si lo asociaría tanto. No me aventuro a darte una respuesta, pero creo que va un poquito más allá. Sí, yo es que he escuchado, No sé cómo lo ves bueno, tú. me he informado un poquito sobre el tema también, y es verdad que adicción a la comida quizá como tal, ¿no? Yo lo mismo hablaría más de adicción, pues eso, lo mismo a los ultraprocesados, pero luego también lo piensas y dices, joder, es que muchos atracones son con comida que en principio no es ultraprocesada, entonces claro, pero lo que sí veo es que, joder, hay gente que es muy dependiente para compensar emociones de la comida y bueno, pues realmente habría que ver en cada persona si eso le está influyendo en aspectos de su vida social, familiar, en el trabajo, que al final, ¿no? Pues esa es un poco la definición de adicción, ver qué interferencia está teniendo en tu vida, incluso a nivel económico. Si te estás gastando ya un montón de pasta Claro. en comida y tal, y te está suponiendo un problema en ese aspecto, ahí ya habría que ver. Exacto. No sé lo que te digo, no sé si termino de verlo como adicción. Hay una película que a mí me impactó muchísimo, se llama La ballena, que es sobre un hombre que tiene una obesidad mórbida muy heavy y, y come cantidades ingentes y creo, es que no me acuerdo muy bien porque la vi hace mucho, pero creo que al final termina falleciendo por esto, Uf, al final por todo lo que le estaba provocando el comer tanto. también vaya título, ¿no? Qué capullos. Creo que se llamaba así, ¿eh? Sí. Y recuerdo, este hombre vivía solo en su casa y una mujer que no sé si le ayudaba, bueno, que iba a su casa y le preparaba unos bols de pasta hasta arriba con queso, con no sé qué, y sabía que él se estaba comiendo eso y que eso le estaba matando, porque eran Madre mía. cantidades, al final era súper exagerado, y ella sabía que eso le estaba matando pues como si se estuviese drogando, pero él lo necesitaba. Uf, Y es súper impactante porque le ves comiendo, le ves desbordado, incapaz de frenarse a sí mismo y es muy impactante. claro. Fíjate, yo creo que la adicción a la comida quizá iría más encaminada a la obesidad que no tanto al trastorno por atracón, porque hay muchas personas con trastorno por atracón que están delgadas. O sea, Total. que no tiene que ver. Sin embargo, la obesidad ya sí que es como esa recurrencia, no quizá un atracón diario o cada X días, sino como que es un atracón constante. En todas las comidas comen un montón, y luego unido obviamente a otras cosas. Porque una persona con un trastorno con atracón entrena, o se mueve, hace otras Exacto. cosas, ¿no? Imagino. Sí. Sí, cuando hay obesidad y hay ingestas como muy grandes en todas las comidas, sí que hay que mirar detrás pues a nivel emocional por qué se está dando esto y esas restricciones a nivel cognitivo. O sea, me estoy comiendo todo esto pero me lo estoy comiendo con culpa, el sentir que no debería estar haciendo porque voy a seguir engordando, pues todas esas cositas que van Total. O apareciendo. Es que sea, es como hay tantas cosas que tocar y sí. casos tan diferentes. Está claro que la nutrición es clave en todo esto, porque es al final la conducta, ¿no? Tiene que ver con el comer, pero es que detrás de todo, ya no solo de esto, de todo, es que hay un A nivel componente psicológico detrás de todo lo que hacemos, de todas las conductas, sean más o menos funcionales, Exacto. lo emocional está siempre ahí detrás. Si ahora mismo Esther fuese nombrada ministra de Sanidad y pudieses tomar 2, 3 medidas para intentar ayudar a las personas a que tengan una mejor relación con la comida, menos atracones, ¿qué medidas tomarías a nivel, en este caso, quizá más macrosocial? Más... Medidas para... Yo es que creo que aquí parte mucho lo que comentábamos, sobre todo en el caso de las mujeres, esta parte de los cánones de belleza. Vale. Entonces creo que lo abordaría un poquito más desde ahí, Ajá. que igual no es competencia de una ministra de Sanidad, Bueno, lo pero mismo algún, no sé, educación en los colegios, sí, institutos. pero sí, a nivel educacional, sobre todo desde Ajá. pequeños, como toda esta parte, a nivel de educación nutricional, no solo de, porque a lo mejor de pequeños sí que vemos como, pues no, el plato debe tener esto otro, pero el cómo nos relacionamos con la comida, el trabajar esta parte de la alimentación consciente, quizás toda esta parte es la que yo trabajaría desde, lo que te digo, desde pequeños prácticamente. Y por ejemplo, a nivel, no sé, de supermercados, de publicidad, cosas de estas, ¿tú harías algo? O de impuestos a nivel de tipos, no sé, se me ocurre. ¿Harías algo de eso o lo dejarías como está ahora? Tendría cuidado con esa publicidad engañosa Ajá. o con esos claims, por ejemplo, tipo, una cosa que se me viene de repente, en Lidl hay un aguacate que es aguacate light.
Coño. Porque como tenemos asociado que el aguacate engorda porque tiene muchas calorías, pues te vendo el aguacate que es con ese mismo sabor, pero es light, que tiene menos calorías porque es una variedad de yo que sé dónde, ¿no? Entonces, como ese tipo de cosas, el dejar de... te vendo una bolsa de patatas y te la vendo con que tiene menos calorías que otra cosa. El dejar de enfocar la publicidad en si esto tiene más o menos calorías, o si esto te va a hacer engordar más o te va a hacer engordar menos, sino desde un punto de vista pues, de salud, ¿no? Pero no desde ese punto. Vale. Porque va todo muy asociado a cómo te acaba haciendo luego. Genial. Bueno, no sé si quieres añadir alguna cosita más respecto a todo el tema de hambre emocional, atracones y alguna cosita que quisieras aportar más, porque ahora quiero cambiar de tercio, ¿no? Y hacerte una pregunta relacionada con tema de trabajo, redes sociales y tal. ¿Quieres añadir alguna cosita más? Yo creo que hemos tocado bastante bien todos los palos. Muy ¿sí? completa, O sea, ¿eh? Sí, me ha gustado mucho. Hemos tocado todo, sí. Ha salido muchas cosas. ¿Tú, Andrea? ¿Tienes alguna preguntita así respecto al tema de atracones, bueno. tal? Toma, dale. Sí. Bueno, que precisamente como el perfil típico precisamente es esa mujer autoexigente y perfeccionista, ¿qué hacer con respecto a ese perfil psicológico, ¿no? ¿Qué pautas o qué ves que puede ayudar a estas mujeres? Yo creo que, a ver, desde el punto de vista nutricional, lo que os decía, soltar un poquito esa rigidez, soltar poquito a poco la báscula, ir flexibilizando esa parte de la alimentación, del entrenamiento también, pero sobre todo a mí me parece importante trabajarlo a nivel psicológico, el por qué, lo que decías, ¿no? ¿Por qué esa autoexigencia? ¿Por qué ese perfeccionismo? ¿Qué pretendes ser? ¿Qué pretendes demostrar? ¿Qué necesitas mostrar hacia afuera? Entonces eso sí que creo que es un trabajo más a nivel psicológico. Total. De hecho, Andrea, bueno, era muy autoexigente, muy perfeccionista en el instituto, en la adolescencia, todo eso. Y al final, todo ese estrés que genera esa parte acaba saliendo por algún lado. Yo siempre lo digo en las sesiones, cuando estaba también más enfocada en la parte de entrenamiento. A la gente se lo decía, digo, tú te estás preocupando mucho por tema de salud, por tema del físico, enfocándote en lo nutricional, en el entrenamiento, digo, pero tú no eres consciente de cómo el estrés te revienta, de cómo el estrés te genera unos bloqueos también a nivel emocional que te impiden perder grasa, porque estás ahí como en estado de lucha-huida, o sea, realmente hay mucha gente, de hecho hace poquito... Vino por aquí Javier Butragueño y lo que pasa es que no pudimos grabar la entrevista bien porque hubo fallo aquí con la luz y tal, pero él me comentaba que hay gente que literalmente con cambios, no sé, un cambio a nivel de pareja, un cambio a nivel de las personas con las que se relaciona, empezar a poner límites, empezar a ciertas cosas así y sin hacer nada en comida o incluso en otra cosa, empiezan literalmente como a deshincharse. O sea, es como que el cuerpo, yo creo que a nivel inconsciente también, pues eso, ¿no? Busca como protegerse, más hablando con el tema de la obesidad, pero los atracones al final, eso es como esa vía de escape, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar con esa parte un poquito de redes sociales, que hace unos meses vi que, bueno, que literalmente estabas ya muy quemada, harta un poquito de todo el tema que estaba desembocando tu empresa, lo que estabas haciendo por redes sociales, tal. Cuéntanos un poquito sobre esto, ¿qué ocurrió? Pues bueno, yo como persona que ha tenido atracones también soy muy autoexigente y es algo que sigo trabajando cada día. Y bueno, pues yo antes daba un servicio de... pues ayudaba a mujeres que tenían atracones que tienen atracones de comida. Pero desde, bueno, el servicio era pues un servicio trimestral, la empresa era muy grande, la estábamos escalando, seguíamos creciendo muchísimo, iba todo súper bien, o sea, lo que yo hubiese soñado hace 2 años. Pero llegó un punto, y además, realmente es que yo siento que esto se me da bien, que tengo los conocimientos, que puedo ayudar a las personas, y eso estaba quedando como en un segundo plano porque me di cuenta de que yo estaba empeñada en seguir escalando esa empresa, en seguir haciéndola cada vez más grande, no por lo que a mí me llenaba tener esa empresa, sino por las expectativas que sentía que tenía que cumplir o la imagen que tenía que dar hacia afuera o cómo me validaba con la facturación o con lo que hacía, con los números. Entonces todo eso pues me tenía en un estado de ansiedad muy grande, no disfrutaba nada de lo que estaba haciendo, no disfrutaba de nada, o sea, vivía por y para escalar eso con el fin de qué. Entonces pues fue un trabajo súper complicado y súper duro, pero lo típico de cuando dejas a una pareja y no tienes que pensártelo 2 veces porque tu cuerpo te lo está pidiendo, pues es que sentí que fue exactamente igual, o sea, mi cuerpo, o sea, sentía que era por ahí, que tenía que cerrar eso, que tenía que poner esos límites que decíamos. Y fue lo que hice y fue muy difícil, pero creo que fue una muy buena opción. Joder, desde luego que como hablábamos antes fuera de cámaras,
es una decisión muy compleja el soltar algo encima, pues por lo que la gente también te reconoce, te anima, te aplaude, es complicado. Y desde luego que hoy en día creo que atravesamos una pequeña crisis a nivel de workahólicos y workahólicas, o sea, Exacto. gente que no es capaz de parar de trabajar, que está siempre enfocado con el tema del trabajo, encima lo que decíamos antes, ¿no? No es como aquí que bajas, ¿no?, la persiana y cierra el negocio, sino que a nivel digital puedes estar 24/7 trabajando, no hay parada. ¿Darías alguna recomendación? Porque, bueno, Andrea y yo conocemos también a chicas que están muy, muy quemadas con este tema de emprender, ser empresaria, ganar mucho dinero, como entrar en una rueda ahí un poco, ¿no? ¿Darías alguna recomendación a las mujeres respecto a este tema para intentar encontrar más un equilibrio que les permita, pues, seguir desarrollándose si quieren a nivel profesional, pero sin tampoco volverse locas? Yo creo que el hacerse la pregunta de por qué o para qué estoy haciendo esto, por qué yo quiero facturar tanto, por qué quiero ser reconocida, por qué quiero sentirme exitosa a través de esta empresa, seguramente es que todas las cosas que llevamos al extremo es porque detrás hay una herida, pues seguramente detrás haya algo que... Total. Y es que además yo lo asocio mucho, lo relaciono mucho con toda esta parte de la alimentación, de los objetivos estéticos. Yo, por ejemplo, cuando empecé a adelgazar tanto que te decía, esos refuerzos positivos de, ay, que estás cada vez más guapa, qué abdomen, qué tal, era como, tengo que seguir, tengo que ir un paso más allá, porque me están reforzando positivamente constantemente, entonces no puedo parar esto y cada vez tiene que ser mejor. Pues lo mismo con mi empresa. Todo el rato lo estás haciendo súper bien, estás creciendo un montón, madre mía, cuánto facturas, eres ejemplo, eres tal. ¿Cómo voy a parar esto? Además tengo que hacerlo mejor todavía, tengo que seguir siendo la autoridad, nadie me puede superar. ¿Para qué? Joder, es que es complejo porque, no sé, o sea, obviamente que hay también muchos hombres con este problema y que les pasa repercusión en su vida de no parar de trabajar y tal, pero no sé, quizás si vamos a la parte más biológica, más instintiva, por supuesto que hay mujeres que tienen más esa garra, esta de pelear, ¿no?, que es necesario también a la hora de emprender y tal, pero yo honestamente, y que no se me malentienda, creo que por norma general los hombres están mejor preparados para, o están más, no sé, mejor diseñados para como salir a cazar, un poco, ¿no?, que es un poco esta rueda del trabajo, del tal, no sé qué. ¿Tú qué opinas de esto? ¿O crees que yo soy aquí un poco Pues mira, un machirulo? he rechazado mucho esa idea y te diré que realmente yo estoy encontrando mi esencia ahora, que es más esta parte de estar tranquila, de estar a mis cosas, de disfrutar lo que hago, pero también tener mi espacio, pues estar tumbada, estar leyendo, estar tal. Y yo veo a mi pareja, por ejemplo, que él puede estar todo el día en su despacho trabajando y... Se siente bien, se siente como muy realizado, Pero y no siente ansiedad, no siente... Esa es la cosa. Yo estaba ansiosa todo el rato, o sea, no se podía hablar conmigo, estaba todo el rato irritada, todo el rato... Y él está tranquilo, puede estar... O sea, está tranquilo, está estable, ¿sabes? Que es lo que yo digo. Entonces, lo que te digo, he rechazado mucho esta idea, pero cada vez la empiezo a compartir más. ¿Y cómo te ves, por ejemplo, pues no sé, de aquí a 5 años? ¿Cómo te ves en la parte profesional, en la parte quizá más pues bueno, de tu vida diaria con tu pareja? ¿O cómo te ves, teniendo en cuenta también los aprendizajes un poco que estás sacando con esto? Me cuesta imaginarme, porque lo que te decía también un poco antes, que estoy así un poco como en tierra de nadie, también es una decisión que tomé, nada, estamos ahora, pues ahora 3 meses, o menos, hace menos. Entonces, no sé cómo me veo, pero tranquila, o sea, o al menos como me gustaría verme es tranquila, con tiempo para mí, sin estar corriendo a todas partes, disfrutando de mis entrenamientos, disfrutando de darme mis paseos, de estar con mi novio, de quedar con mis amigas, de estar tranquila. O sea, es básicamente lo que ahora mismo estoy buscando. Yo creo que al final el problema reside en que se ha vendido como ese empoderamiento femenino, como que tienes que ser independiente y realmente es que ni los hombres ni las mujeres podemos ser 100% independientes. O sea, creo que por eso tenemos esas diferencias que nos complementan y nos ayudan a equilibrarnos, y sobre todo cuando das con una pareja que un poco te ayuda, ¿no? Que eso también es clave, ¿no? Dar con una pareja que te ayude un poco a como encontrar un poco tu lugar. Pero ¿tú crees que todo este mensaje que a veces, pues bueno, el feminismo, yo no sé ya quién, como que mete a la mujer de tú tienes que ser también exitosa a nivel empresarial, tienes que tal, tienes que cual, y ser madre es un lastre, o tener una pareja o alguien que te ayude en la parte más económica, es como, ¿tú qué opinas de esto?
Pues yo sí que me he dado cuenta de que yo personalmente tenía interiorizado ese mensaje de tengo que ser independiente, tengo que valerme al 100% por mí misma. Ojo, que creo que está bien. Sí, obviamente. Cualquier chica tiene que saber que puedes Exacto. ser capaz de no depender de nadie, de que si las cosas se ponen chungas o no tienes una pareja que tal o cual, tener como esa capacidad. Pero creo que tienes que siempre, incluso aunque las circunstancias de tu entorno no te lleven a tener que aplicarlo, tienes que hacerlo también. Es como, ¡buah! Y cuando te achicharras, te quemas. Sí, o sea, es que yo he hecho mucho trabajo introspectivo después de toda esta etapa y sí que me he dado cuenta de que venía un poco por esa herida de como todos los hombres me hacen daño, como a lo mejor siento que... Sí, pues que me siento dañada, que tengo esa herida de relaciones anteriores y demás, yo tengo que dar lo máximo, estar al pie del cañón y ser como súper exitosa, súper tal, por esa herida. Entonces, por eso creo que el trabajo introspectivo es tan importante. ¿Y te ha ayudado en tu relación a estar mejor el hacer este cambio? ¿Tú Sí, crees que esto está totalmente. ayudando? El sentirte comprendida, acompañada, que tomes la decisión que tomes va a estar bien y que la otra persona te va a apoyar en todos los aspectos, o sea, a nivel emocional, a nivel económico, a nivel todo, o sea, para mí eso ha sido clave, o sea, creo que no podría haber tomado esta decisión. Sí que la habría terminado tomando porque el cuerpo me lo estaba pidiendo, pero a lo mejor no ahora si no hubiese estado acompañada por David, eso seguro, vamos. Sí, totalmente. Encima de eso, David, que tiene una inteligencia emocional también enorme. Y yo también lo digo siempre, o sea, al final es importante que una mujer, ojo, al igual que un hombre, ¿no? Pero en este caso en concreto, des con un hombre un poco equilibrado, que también te sepa ayudar y apoyar en estas situaciones, porque es que si no, si, yo qué sé, pues si por ejemplo, no sé en tus relaciones anteriores, pero si dabas con chicos que eran así más dejados, que no tenían como tal cual, pues al final tú sigues igual, es como yo tengo que ser la madre, ¿no? Exacto, o sea, este chico no espabila, venga, te tengo que espabilar yo. Total. Y con David lo que encuentro es ese equilibrio que él me aporta la seguridad y la tranquilidad que por mí misma a lo mejor me cuesta un poquito más encontrar y a lo mejor yo sé que soy una persona que tengo pues esa energía de tomar acción, de venga tal, y él encuentra un poco eso en mí, que a lo mejor a él le cuesta un poquillo más arrancar en ese sentido, pero desde un equilibrio y una sinergia entre ambos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues, ¿quieres hacer alguna pregunta respecto a esto, Andrea? ¿No? ¿Todo guay? Pues vamos a ir acabando. Esther, de verdad que me ha parecido una entrevista increíble, o sea, me ha encantado. Ha sido muy guay. Tanto por esta última parte como por todo lo anterior, y creo que puedes ayudar muchísimo cada una de las cosas que has dicho a las chicas que nos estén escuchando, no solo por lo de los atracones y tal, sino por esto último. Creo que esto último es muy bueno. Así que nada, ya sabéis que en la descripción del episodio vamos a dejar pues redes de Esther y un poquito pues para que podáis ver más lo que hace. Y nada, como siempre me gusta despedir los episodios con un mensaje final del invitado dirigiéndote a las cámaras. Recordad que si os ha gustado la entrevista, compartirla por grupo de WhatsApp, por redes sociales, que si algo bueno tiene el móvil es que podemos compartir cosas buenas como esta. Así que nada, Esther, muchísimas gracias y este es tu momento, con el mensaje que tú quieras. Bueno, muchas gracias por todo, porque ha sido un placer y me ha encantado la conversación que hemos tenido. Y como mensaje final, simplemente que si te has sentido identificada con alguna de las cositas que hemos mencionado, que sientes que hay algo dentro de ti que se ha removido, que hay algún malestar asociado a esta parte de la alimentación, que no lo normalices, que pidas ayuda, que hay salida, que tiene solución, pero que hay que empezar a trabajarlo y si tú misma sientes que no puedes y que sigues dentro de esa rueda, pues la mejor solución es el empezar a buscar ayuda desde fuera. Pues muchísimas gracias, Esther. A ti, Sergio. Si te ha gustado el episodio de hoy, recuerda que aquí tienes otro vídeo que te va a encantar y una lista de reproducción con más episodios para diseñar tu nueva mente. No lo olvides, salud mental sin censura.